¿Benín? El eslabón silencioso que ahora puede inclinar la balanza de la seguridad en África Occidental. Durante muchos años, Benín fue apenas un testigo callado en el gran juego regional. Las alertas y los mapas se centraban en el Sahel, donde el caos parecía tener límites lejanos, y Cotonú disfrutaba de una aparente calma costera. Así como en el pasado otras regiones, como los Balcanes en Europa, parecían ajenas al foco internacional hasta que la presión regional las puso en el centro, Benín parecía destinado a permanecer en la sombra. Esa serenidad, sin embargo, era solo la superficie. Las grietas del conflicto, antes contenidas al norte, han avanzado inexorablemente hacia el sur. Hoy, Benín ha dejado de ser invisible. Los riesgos lo atraviesan de formas inesperadas, como ocurrió en el pasado con Libia, cuya aparente estabilidad se rompió súbitamente debido a presiones externas e internas. La geografía, árbitro inapelable, ha unido destinos antes ajenos. Las rutas de amenaza se han desplazado, y Benín se encuentra, casi de la noche a la mañana, en la encrucijada donde chocan la presión del Sahel y la estabilidad del litoral. Si miramos la historia, este fenómeno no es nuevo. Lugares como Afganistán han sido bisagras entre imperios y zonas de conflicto, cambiando de rol conforme cambian las dinámicas regionales. Ignorar este cambio tiene un precio muy alto. Si subestimamos la nueva centralidad de Benín, dejamos expuestas vastas zonas a amenazas impredecibles. Se pierde la capacidad de anticipar rutas emergentes del conflicto y se debilita la reputación estratégica colectiva. En los años 90, Ruanda demostró lo caro que puede ser ignorar señales tempranas de presión y subestimar la importancia de ciertas ubicaciones en los mapas de riesgo. ¿Cómo logró Benín pasar de la sombra al centro de la escena internacional? Para entenderlo, debemos retroceder y analizar el contexto que transformó a este país de espectador silencioso a bisagra inevitable. Es como cuando la península de Corea pasó de ser una periferia a ser un foco de atención global en la Guerra Fría, por su ubicación estratégica entre potencias rivales. Todo comenzó mucho antes de que los primeros focos internacionales se posaran en su frontera norte. El contexto regional preparó el terreno para un cambio que pocos supieron prever. Las señales estaban ahí. Informes de movimientos irregulares, cambios en las rutas migratorias y un aumento sutil pero constante de la actividad en la periferia del país. ¿Cómo puede una región, hasta ayer tranquila, convertirse de repente en el epicentro de la atención estratégica, casi sin buscarlo? Un ejemplo claro está en Panamá, que, por su canal, pasó de ser un territorio poco relevante a un punto central en la geopolítica mundial. Durante mucho tiempo, la seguridad en África Occidental miraba siempre hacia el norte y el este. Desiertos interminables, zonas apartadas donde las amenazas se movían a la sombra. Los mapas de riesgo repetían los mismos corredores cada año, como si nada pudiera alterar ese patrón de peligro y olvido. Pero el tablero cambió sin avisar, con un giro casi imperceptible, como ocurrió en Siria cuando la atención internacional migró de Irak a un nuevo foco de conflicto. El conflicto creciente en el Sahel obligó a mover piezas, a cambiar rutas y prioridades. La presión no destruye el riesgo, solo lo empuja hacia otros márgenes. Cuando se cierran los caminos de siempre, el peligro se filtra por nuevas grietas, buscando puntos débiles donde prosperar. Así sucedió con el tráfico de armas en los Balcanes. Al cerrarse ciertas rutas, se abrieron otras en países antes considerados seguros. En este contexto, la Alianza de Estados del Sahel nació más por urgencia que por ambición, reforzando sus fronteras y redibujando el mapa del poder. Sin embargo, cada fortaleza nueva deja expuesta otra puerta, y el equilibrio regional se transforma. Lo que antes era una frontera olvidada, hoy es un eje vital, del mismo modo que la frontera entre Polonia y Ucrania ganó centralidad con el conflicto del Donbass. Así, Benín, antes un espectador silencioso, se convierte en protagonista. No por provocación ni por apuestas arriesgadas, sino por la implacable lógica de la geografía y la estabilidad. El modelo de gobernanza y cooperación internacional de Benín lo convierte ahora en una pieza central entre el caos del norte
y la calma relativa del sur. Como ocurrió con Suiza en Europa, cuya neutralidad y estabilidad la convirtieron en pieza fundamental en muchos momentos de tensión continental. El error más peligroso sería seguir confiando en los viejos mapas y supuestos, ignorando cómo cambian las rutas de presión, influencia y amenaza. Quien no percibe el nuevo flujo de riesgos, se arriesga a llegar tarde y mal, como le sucedió a Francia en Indochina, donde las antiguas estrategias se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. ¿Por qué precisamente es Benín el pivote de esta nueva tensión? Es hora de analizar el corazón del conflicto. Para entender el desafío, hay que observar cómo la frontera norte de Benín se ha transformado en el escenario de fuerzas opuestas. Allí se decide mucho más que el destino de un solo país. Es el punto donde los intereses de la Alianza de Estados del Sahel y de los países costeros se superponen, creando una franja de tensión comparable a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Dos filosofías de seguridad, ahora forzadas a convivir bajo presión creciente. El Sahel, marcado por el colapso institucional y una militarización acelerada, apostó por rechazar cualquier dependencia externa. Su respuesta fue endurecerse, cerrar filas y mirar con recelo toda interferencia que pudiera condicionar su autonomía. Su estrategia recuerda a la adoptada por Vietnam del Norte durante la guerra, cuando el aislamiento y la autodefensa se convirtieron en las únicas garantías de supervivencia. En contraste, la costa, especialmente Benín, eligió el camino opuesto. Priorizó la cooperación internacional, la confianza en las instituciones y la inversión como herramientas de estabilidad. Bajo el liderazgo de Patrice Talon, Benín apostó por la prevención y la asociación, no por la confrontación directa ni el repliegue defensivo. Este modelo se asemeja al de Costa Rica en Centroamérica, que renunció al ejército y apostó por instituciones y alianzas internacionales para sostener su seguridad. Durante años, estos modelos coexistieron gracias a la distancia. El Sahel absorbía la presión mientras la costa observaba desde la relativa tranquilidad. Sin embargo, esa separación ha desaparecido. La inseguridad ya no se contiene en el norte. La presión busca rutas hacia el sur, y Benín, por su posición geográfica, se convierte en el nuevo corredor estratégico. Esto recuerda al efecto dominó durante la Guerra Fría, donde la caída de un país empujaba a su vecino a reconsiderar sus propios equilibrios de seguridad. Benín no busca el conflicto, pero absorbe consecuencias indirectas. La presión que antes era ajena, ahora pone a prueba su capacidad de adaptación. Corredores de movimiento, incertidumbres logísticas e influencias externas se filtran por fronteras menos vigiladas, obligando a Benín a revisar y reforzar su propio entorno de seguridad. En la práctica, esto ha significado la creación de nuevas unidades policiales fronterizas, el reforzamiento de los controles en los pasos menos transitados y la adopción de tecnología de vigilancia avanzada, como drones y sensores remotos. Esta adaptación altera también el terreno operativo de los estados del Sahel agrupados en la Alianza de Estados del Sahel. Cuando un modelo de cooperación y confianza gana protagonismo en el sur, los márgenes de maniobra para los enfoques militarizados del norte se ven restringidos. La visible estabilidad de Benín se convierte en una variable incómoda para quienes necesitan mantener la presión contenida o canalizarla según sus intereses estratégicos. Ejemplo de esto es cómo Malí ha debido ajustar sus patrullajes y rutas tras el fortalecimiento de la frontera beninesa. Pero aquí surge el verdadero riesgo. Si ambos sistemas no reconocen su impacto mutuo, pueden abrirse brechas críticas y surgir fricciones silenciosas que debiliten la defensa regional. Un Sahel atrincherado y una costa confiada pueden, sin quererlo, dejar espacios vulnerables a la inestabilidad, afectando no solo su propia seguridad, sino toda la arquitectura defensiva de África Occidental. En la historia, la falta de coordinación entre Grecia y Turquía en las crisis del Egeo muestra cómo la ausencia de diálogo puede abrir grietas que otros actores aprovechan. Benín ya no es un simple observador. Su estabilidad y flexibilidad lo colocan en el centro de la ecuación regional. La pregunta es,
¿Cómo responderán los demás actores ante este nuevo equilibrio de fuerzas? ¿Buscarán reforzar la cooperación o caerán en la tentación de la desconfianza y la competencia? La experiencia de la Unión Europea, que logró estabilizar regiones antes conflictivas a través de integración y diálogo, ofrece una pista sobre el camino posible. Las rutas y los silencios de hoy son los puntos de presión de mañana. Cada vez que se refuerza una frontera, los flujos de presión buscan atajos inesperados. El despliegue de patrullas y alianzas en Benín no solo protege su territorio, reordena los riesgos en toda la región. Cuando se cierra una puerta, otra se abre en la sombra. Es el fenómeno conocido en criminología como el efecto globo. Apretar en un punto solo desplaza el problema, pero no lo soluciona. Pero la calma no es neutralidad. Que Benín aparente tranquilidad no lo hace inmune a las presiones ni ajeno a los juegos regionales. El silencio mediático o militar suele indicar que los desafíos mutan de forma, no que desaparecen. En Colombia, por ejemplo, la reducción de enfrentamientos visibles no significó el fin del conflicto, sino su transformación en nuevas modalidades menos visibles. Aquí surge un riesgo sutil. Confiar en el silencio puede llevar a malinterpretar intenciones y subestimar movimientos invisibles. Las narrativas distorsionadas se propagan con rapidez, generando sospechas y expectativas erróneas entre los vecinos. Sin diálogo transparente, la desconfianza crece y puede ser tan peligrosa como una amenaza declarada. En la crisis de los misiles en Cuba, los movimientos silenciosos y la falta de comunicación directa casi llevaron al mundo al borde de la guerra nuclear. El liderazgo responsable no espera la crisis, la anticipa. Sabe que cada decisión, reforzar fronteras o elegir discreción diplomática, genera un efecto dominó en la seguridad regional. Los llamados efectos de segundo orden, esas consecuencias imprevistas, pueden abrir grietas a amenazas externas y debilitar la confianza entre aliados naturales. Por ejemplo, cuando Nigeria reforzó su frontera norte para contener el avance de Boko Haram, algunos combatientes desviaron sus rutas hacia el este, afectando a Camerún y Chad. Ignorar estos efectos es ceder terreno antes de que el problema sea visible. Cuando la presión del Sahel busca caminos alternos, la estabilidad de Benín se convierte en bisagra. Puede ser muro o puente, según la visión estratégica. Lo que hoy parece un margen seguro puede ser la mayor vulnerabilidad mañana si no ajustamos la perspectiva. Así sucedió en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la construcción de muros físicos solo desvió la migración hacia rutas más peligrosas y difíciles de controlar. Las acciones y omisiones de Benín, visibles o no, están redibujando el mapa de amenazas y oportunidades en África Occidental. La clave es leer las señales, no solo los titulares, y entender que la geografía política jamás es estática. Anticipar, en vez de reaccionar, permite evitar que la calma se vuelva complacencia y la estabilidad, debilidad. La lección de Asia Oriental es clara. Países como Singapur han prosperado porque nunca dan por sentada su seguridad, siempre ajustan su estrategia según los cambios regionales. Benín no eligió este papel, pero el peso de la región lo ha colocado en el centro. Lo que suceda aquí resonará mucho más allá de sus fronteras. Igual que la crisis financiera en Grecia afectó a toda la Unión Europea, cualquier desestabilización en Benín tendría eco en países vecinos y socios internacionales. La clave no está en sospechar del otro, sino en observar y adaptarse al ritmo del entorno. La experiencia de la ASEAN demuestra que la cooperación y la flexibilidad pueden contener crisis y evitar que los conflictos locales escalen a nivel regional. Hoy, las lecciones más valiosas no llegan desde la desconfianza, sino desde la capacidad de leer el terreno y anticipar cambios antes de que se conviertan en crisis. Cuando Benín y la Alianza de Estados del Sahel ajustan sus movimientos, lo hacen sin declararse enemigos, pero con una vigilancia constante sobre cada paso ajeno. Es como el juego de ajedrez. Cada movimiento obliga a una respuesta calculada, y la falta de anticipación puede ser fatal. La coordinación entre modelos opuestos, como el de Benín y el de Laes,
Es ahora la única vía realista para prevenir nuevas crisis. No se trata de ceder espacio, ni de buscar la confrontación, sino de aceptar que ambos sistemas se rozan e influyen, marcando el ritmo de la seguridad en la región. Un ejemplo práctico sería la creación de centros conjuntos de información y vigilancia, donde ambos modelos compartan datos y coordinen patrullas en zonas sensibles. Comprender esta interacción es la diferencia entre prevenir y reaccionar. Si se ignoran las señales cruzadas o se reduce todo a simple rivalidad, se pierden oportunidades de crear defensas inteligentes y adaptativas frente a rutas emergentes del conflicto. En la lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea, la colaboración entre países costeros demostró que la acción conjunta puede reducir amenazas que ningún país podría controlar solo. La madurez estratégica no consiste en absorber presiones externas o lanzarse a la confrontación a ciegas, sino en clarificar el entorno. Implica identificar patrones, no solo reaccionar ante sobresaltos. Los líderes más eficaces no esperan a que el suelo tiemble. Ajustan su paso antes de que otros perciban siquiera la vibración. Así lo hizo Chile con su sistema de alerta temprana para terremotos, salvando miles de vidas al anticipar el desastre. El futuro de la seguridad en África Occidental no estará en manos de quien grite más fuerte, sino de quien sepa leer el terreno y entienda que la estabilidad se construye desde la cooperación, no desde la sospecha. La historia de la OTAN demuestra que la confianza mutua y la información compartida son más efectivas que la acumulación de fuerzas aisladas. Ignorar este aprendizaje colectivo es repetir errores antiguos y dejar expuesta a la región ante crisis evitables. Cada vez que se desatiende la interacción entre modelos, se pierde una oportunidad de anticipar, adaptarse y proteger la credibilidad estratégica de todos. Lo vimos en la crisis del ébola. Solo la respuesta coordinada evitó un desastre mucho mayor. Pero, ¿cómo se traduce esta dinámica en decisiones concretas sobre el terreno? El siguiente movimiento depende de si los actores serán capaces de trascender viejas desconfianzas. Por ejemplo, Benín podría proponer ejercicios conjuntos de respuesta rápida con sus vecinos, simulacros de emergencia y la creación de protocolos de intercambio de inteligencia en tiempo real. El mapa ya no es el mismo. ¿Podremos leerlo primero o cederemos la iniciativa? La experiencia de Israel, que ha convertido la vigilancia y la cooperación internacional en pilares de su seguridad, muestra que la anticipación es la clave para sobrevivir en entornos de alta presión. Hasta hace apenas unos años, Benín era solo una sombra en los debates de seguridad de África Occidental. Hoy, pasar por alto su nueva centralidad sería como guiarse por cartas náuticas de otro siglo en aguas desconocidas. La presión de los conflictos ha desviado los caminos, y lo que era un margen callado se ha vuelto una bisagra estratégica, el eje donde la región empieza a girar. Esto no es cuestión de buscar culpables ni de sospechar conspiraciones. Es la combinación de geografía y estabilidad de Benín la que ha obligado a todos a replantear el tablero de riesgos. No se trata de una teoría abstracta, sino de una realidad tangible. Benín conecta los extremos, y en ese cruce se define el flujo de amenazas, a menudo antes de que la diplomacia siquiera reaccione. Es como el caso del Estrecho de Hormuz, donde cualquier cambio afecta el comercio global mucho antes de que los gobiernos puedan responder formalmente. El deseo de aferrarse a certezas antiguas es comprensible, pero no hay estrategia moderna que resista si se niega a actualizar el mapa de riesgos. Dejar de hacerlo es entregar la seguridad colectiva a la inercia, ceder la iniciativa y exponer la región a grietas invisibles. La crisis de Suez en 1956 mostró cómo los esquemas obsoletos pueden colapsar en cuestión de días. La vigilancia estratégica ya no es opcional, es la única defensa. Si no afinamos nuestra capacidad de anticipar y de leer los nuevos movimientos antes que sean evidentes, otras fuerzas lo harán por nosotros. En ese vacío, se pierden no solo la iniciativa, sino también la credibilidad y la cohesión de todo el sistema defensivo. Así lo aprendió Europa tras la caída del muro de Berlín,
cuando la falta de previsión dejó huecos de seguridad que aún hoy se intentan cerrar. Benín ha dejado de ser un margen seguro o una nota al pie. Se ha convertido en el punto donde el realineamiento regional toma forma y donde se decide si seremos protagonistas o apenas testigos de la próxima ola de cambios. Como en el ajedrez, el control del centro determina el curso de la partida. Cuestionar los mapas, desafiar las percepciones y ajustar la vigilancia no es paranoia. Es, simplemente, responsabilidad. Porque en seguridad, lo que no se observa se transforma en amenaza. Así lo demuestra el caso de las Islas Malvinas. Su aparente lejanía no impidió que se convirtieran en el epicentro de una guerra inesperada. Al cerrarse el círculo, solo queda una certeza: la necesidad permanente de actualizar el mapa y compartir la lectura estratégica. Así, evitamos que la historia nos arrincone y recuperamos el control de nuestro destino. Y para lograrlo, es fundamental pasar a la acción. Establecer foros regionales de análisis conjunto, invertir en sistemas de alerta temprana y fomentar el intercambio regular entre expertos de seguridad. Solo así, Benín y toda África Occidental podrán transformar la presión en oportunidad y la incertidumbre en resiliencia.